El congresista Alejandro Muñante sorprende con un poderoso discurso en el Congreso de la República, defendiendo la libertad religiosa y exponiendo las principales amenazas que enfrenta el país. Además, destaca las acciones que está tomando el Perú para proteger a nuestras familias y nuestras libertades frente a ideologías promovidas por organismos internacionales. Escuchemos. Concluir señalando que son varias las amenazas contra la libertad religiosa, es decir, no estamos, digamos, en un momento tranquilo, pero así como las amenazas se levantan, también se levantan las barreras de defensa, ¿no? También Dios nos da las herramientas, la fortaleza, la astucia. El Perú está dando cátedra a nivel internacional con respecto a la defensa de sus valores, de sus principios y de su libertad. A esto quiero sumar también un dictamen de una ley de mi autoría que fortalece la objeción de conciencia. Concluir señalando que son varias las amenazas contra la libertad religiosa, es decir, no estamos, digamos, en un momento tranquilo, no, hay varias amenazas que se han montado, que incluso obedece a documentos internacionales, ojo, como bien lo ha señalado Cristina. Estos documentos internacionales lo que hacen es crear una costumbre internacional y fomentan la elaboración de políticas públicas dentro de los países. Inspiran a los jueces y fiscales para justamente aplicar estos criterios y obviamente sirven como parámetro para que la justicia ya no sea en función de los verdaderos derechos humanos, sino en función de ideologías completamente totalitarias. Estos documentos, por ejemplo, a lo que ya mencionó Cristina y Julio sobre este estudio llamado Estándares Interamericanos sobre Libertad de Religión y Creencia, ¿no? que ha elaborado la CIDH, también se le suma, por ejemplo, la Declaración Regional sobre la erradicación de los estereotipos de género en los espacios públicos que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivo de género. Esto es un documento de la OEA que el Perú ha firmado a través del Ministerio de la Mujer. Aquí, entre otras cosas, lo que se dice es que la religión puede ser considerado violencia simbólica si es que se utiliza, si se la utiliza para ir en contra de derechos como la identidad de género o el aborto, por ejemplo, ¿no? También tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que también se mencionó. Son documentos, ojo, oficiales que son observados por las autoridades en cada uno de los países. Y en el Perú tenemos, por ejemplo, la ley Mordaza, ¿no? El decreto legislativo 1323 que se dio en el tiempo de PPK, el expresidente peruano, y que fue en su momento, trató de ser derogado a través de una ley, ¿no es cierto?, que la derogó en parte, ¿no?, porque modificó completamente el artículo 323 del Código Penal, pero lo que sucedió es que PPK, en una acción bastante extraña, no prevista en la legislación, observa el control político del Congreso, es decir, observa la ley que deroga en parte esa modificación, la devuelve al Parlamento y de ahí pasó todo lo que ustedes conocen, la renuncia de PPK, la subida de Vizcarra, la vacancia y hasta el día de hoy. Lo que hemos tratado de hacer nosotros desde la Comisión de Constitución es recuperar ese dictamen favorable, porque sí se votó en aquel momento, y simplemente derogar completamente esta ley. Pero mientras esto no suceda, todavía esa ley está vigente. Justamente fue la norma que utilizaron para denunciar a nuestra amiga Olga Izquierdo, ¿no? Y justamente nos hablaba Julio sobre la libertad de expresión, que las leyes tienen que ser claras, ciertas, taxativas. Justamente esta ley viola todos esos principios, porque dice ahora que un acto de discriminación es todo acto de distinción, exclusión o preferencia, ¿no?, que puede menoscabar, dice, el derecho o el reconocimiento de un derecho por razones de identidad de género, orientación sexual, factor genético, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa es discriminación. El simple hecho, por ejemplo, de decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer puede ser considerado un acto discriminatorio y por ende puede ser causal de un proceso penal como el que le abrieron a nuestra hermana Olga Izquierdo por haberse opuesto a los baños inclusivos dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por ejemplo, ¿no? Esa es una muestra de lo que está en estos momentos armado en nuestro país. Y justamente para armar el muñeco, ¿no?, ya tenemos los estándares internacionales, tenemos los documentos internacionales,
tenemos las leyes en el Perú y ahora falta pues la Gestapo, ¿no es cierto? ¿Quién se va a encargar de aplicar esas leyes? Bueno, se ha creado en nuestro país las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. ¿Cuándo se creó esto? En el 2023, y precisamente fue la misma fiscalía que denunció a nuestra hermana Olga Izquierdo. Así que prácticamente el muñeco está armado, y si ustedes se dan cuenta, no estamos en un mejor momento, no estamos en un buen momento. Bueno, pero así como las amenazas se levantan, también se levantan las barreras de defensa, ¿no? También Dios nos da las herramientas, la fortaleza, la astucia para poder también defendernos y fortalecer nuestras libertades. Y justamente el Perú, y lo conversábamos hace un momento con Cristina y con Julio, el Perú está dando cátedra a nivel internacional con respecto a la defensa de sus valores, de sus principios y de su libertad. No es suficiente, por supuesto, todavía no es suficiente, pero sí que estamos marcando la diferencia a nivel internacional, no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo social. Aquí se han levantado grandes movimientos, la Marcha por la Vida, la Marcha Con Mis Hijos No Te Metas y otras manifestaciones que desde lo social han levantado al pueblo cristiano, al pueblo creyente y al pueblo quizás no creyente, pero que guarda la misma moral, conserva sus mismos principios, y por supuesto ha sido una reacción inmediata que ha tenido el país, a diferencia de otros países donde prácticamente les aprobaron todo y nunca se dieron cuenta, ¿no? A ese movimiento social se suma el aspecto jurídico, y por ejemplo tuvimos en el año, si no mal recuerdo, en el año 2021 la sentencia del caso Ugarteche, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional, bajo la ponencia del ex magistrado Ferrero, que en paz descanse, estableció y cerró jurídicamente el hecho de que en nuestro país el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ugarteche quiso validar su matrimonio homosexual aquí en el Perú, demandó a la RENIEC, ¿no?, a través de una acción de amparo para que inscriban su matrimonio homosexual en México, realizado en México. Se fue hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional cerró el capítulo jurídico señalando que en el Perú el matrimonio es y siempre será la unión entre un hombre y una mujer, mientras así la Constitución lo establezca. Luego también tuvimos el caso de indulto de Fujimori, ¿no? Si bien es cierto, puede tener ahí sus temas, pero lo cierto y lo concreto es que sirvió para poner un estate quieto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que también esto está siendo revisado a nivel internacional, porque el Tribunal Constitucional le dijo prácticamente a la Corte de que ellos no pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Ellos no pueden, a través de un acto de cumplimiento de sentencias, disponer que se anule un indulto o una sentencia de un juzgado aquí en el país. Así que eso también ha marcado un precedente en la defensa de la soberanía nacional. Y a eso se suma, por supuesto, la ley que hemos aprobado hace unas 2 semanas, será aquí en el Congreso de la República, en donde se ha establecido, por ejemplo, la modificación del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, para que los jueces peruanos solamente acaten las sentencias en las que el Perú haya sido parte. O sea, eso también ha sido un gran logro de este Parlamento y de quienes defendemos la vida, la familia y las libertades, porque ya no va a existir eso de que una sentencia en la cual nosotros jamás participamos, en el cual nunca nos defendimos, en el cual jamás hemos manifestado nuestra posición, se nos imponga simplemente por un capricho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del llamado control de convencionalidad. Algo que por supuesto se inventaron allá por el año 2007 a través del caso Almancida Arellano versus Chile, pero que nosotros jamás suscribimos cuando firmamos la Convención Americana de los Derechos Humanos allá por el año 1969. Así que, y siendo que la misma convención, Cristina, dice que los estados acatarán las sentencias en las cuales son parte, ¿no? O sea, la propia convención lo señala, pero después ellos inventaron el control de convencionalidad, ¿no? Así como a través de la opinión consultiva del año 2017, donde dijeron que el matrimonio homosexual era un derecho, a pesar de que la Convención Americana dice claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y así,
Entonces vamos nosotros a defender nuestra soberanía y creo que esta ley también marca un antes y un después en la defensa de la soberanía jurídica y política de nuestra nación. Y a esto también se le sumó lo que nos mostró Cristina hace un momento, la posición del Perú con respecto a la libertad religiosa a través de nuestro representante ante la OEA. Así que estamos en un tiempo donde realmente se está presentando una férrea batalla en favor de la defensa de la vida, la familia y las libertades religiosas. A esto quiero sumar también un dictamen de una ley de mi autoría que fortalece la objeción de conciencia, justamente hablando de la objeción de conciencia y la libertad religiosa, que tiene dictamen favorable aprobado en la Comisión de Constitución y que está expedito para pasar al Pleno. Si esa ley se aprueba, entonces los médicos que no quieren practicar un aborto, los profesores que no quieren enseñar ideología de género y los padres de familia que no quieren que a sus hijos las adoctrinen, tendrán una herramienta legal más para poder defenderlos de esas amenazas. Así que eso es más o menos el recuento y obviamente tenemos que seguir alertas, vigilantes y sobre todo, como bien lo decía la congresista Rivas Chacara, unidos, ¿no? Porque en la defensa de nuestras libertades y nuestros principios no hay color político que valga, ¿no? Ahí estamos todos inmersos en esa defensa que por supuesto tiene que ser constante y permanente. Ya lo dijo el gran San Pedro, ¿no? Sin libertad de expresión, sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Así que a defender la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de religión y por supuesto nuestras familias, que es lo más importante y sagrado que cada uno de nosotros tiene. Así que muchísimas gracias por estar aquí, damos por clausurado este evento. Bueno amigos, como acaban de escuchar, así fue el magistral discurso del congresista Alejandro Muñante en el Congreso de la República, defendiendo la libertad religiosa y anunciando las medidas que está tomando el Perú contra estas amenazas. Eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.